consecuencia de los títulos de la clase. Pero en la clase pasada tengo interpretación de la ley. ¿Era así o será que se me olvidó cambiar el título y también era integración? No, la vez pasada vimos interpretación, ahora nos toca integración. No sé si así es, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, así es. Capítulo 17, integración de la ley. Sí, licenciado, integración. Integración, va. Entonces, la semana pasada vimos interpretación de la ley, pero también dictó algunas cosas de integración de la ley, ¿verdad? ¿Es así? No, es que estoy mal. Sí, la semana pasada vimos algo de integración de la ley. Bueno. ¿Ya vieron algo de integración? Si ya vimos integración de la ley, solo hacemos una recapitulación. Nos dictó algo de integración de la ley, nos dijo que habían 4... Sí, entonces ya... formas que se presentaban estos vacíos legales. Ajá, eso es. Y los principios generales del derecho, y nos quedamos en el derecho común y leímos el artículo 7 del Código Penal. Sí. Lo que no vimos fue antinomías aparentes y antinomías reales. Eso no lo vamos a ver porque es muy complicado, muy complicado. Entonces no lo evalúo, por eso no lo evalúo porque es muy complicado. En términos generales, son contradicciones entre dos. Ya requiere más calificación para poderlas comprender, entonces a veces se confunden demasiado, entonces nos quedamos ahí solo con la integración de la ley y no vemos antinomios. Se dice la forma correcta de decirlo, de expresarlo, es antinomios. Pero entonces ya vimos esto. Vamos a hacer un breve repaso porque estamos bastante adelantados en el programa, y vamos a hacer un breve repaso. Ya estamos en las postrimerías ya solo nos quedan un siguiente tema y luego empezamos con todo un repaso general de todo lo que va a entrar en el segundo parcial. Entonces, pero yo creo que nosotros solo tenemos una clase, que sería la siguiente, ¿verdad? Porque luego en la semana entrante no tenemos clase porque solo vamos a entrar a Noé Villegas. Damos clases, hay examen los martes y el lunes y miércoles, creo yo, o sí hay clases el martes y jueves. No, al contrario, martes y jueves hay examen. Entonces martes y jueves hay examen, ¿verdad? ¿O no? ¿No es así? Sí, licenciado, el próximo martes y jueves. Sí, licenciado. Entonces ya no tendría una clase. Entonces vamos a preparar un breve repaso para la próxima clase y las dos clases que hacen falta pues son bien escuetas. Entonces vamos a dar un breve repaso el día de hoy del tema de la integración de la ley, y en eso nos vamos a quedar porque con ese contratiempo que tuve con la cuestión de que no se me activaba el audio de ustedes, entonces pues nos atrasamos un poco. Vamos a repasar entonces lo que es integración de la ley, en que vimos pues que es suplir, es completar, es colmar, es llenar un vacío legal. ¿Y qué es un vacío legal? Es la ausencia de un precepto, de una norma legal en la que el legislador, ya sea por olvido, por improhibición o incapacidad de haber legislado algo que debió haber legislado. Entonces definimos la integración de la ley como la actividad que realiza el titular de los órganos jurisdiccionales con el objeto de colmar o llenar los vacíos o lagunas legales que se presentan en las leyes. Y luego las lagunas o esos vacíos legales
las definimos como las hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado en la ley por olvido, por imprevisión o por imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos. Entonces, ¿qué son las lagunas? Pues las lagunas son vacíos que ya por olvido, por imprevisión, dejó el legislador y que debió haberlos regulado. Y las formas en que se presentan los vacíos de ley o las lagunas de ley son por falta de ley, por ley en blanco, por insuficiencia de ley y por ley injusta. Por falta de ley es cuando hay una ausencia total de regulación en una conducta, en un hecho, en un acto que se esté contemplando en la vida social. De esa manera, pues, hay falta de ley cuando el legislador no puede prever todas las situaciones o conductas porque el progreso social o tecnológico trae consigo nuevas hipótesis para los cuales no pueden existir normas aplicables, ¿verdad? Pero uno de los casos recientes, no se los mencioné en la clase pasada, pues es cuando el delito informático, por ejemplo, pues que el progreso social, el cambio tecnológico, no existía, al menos en nuestro tiempo, y entonces pues ya con la evolución de la ciencia informática, pues dio lugar pues a que se creara este tipo de delitos. Luego tenemos la ley en blanco. La ley en blanco también les comenté que realmente es solo una cuestión aparente porque la realidad es que no existe aquí un vacío legal, porque lo que hace la ley es que en un precepto, en una norma legal, en una norma jurídica, establece las consecuencias jurídicas y en una norma aparte remite las consecuencias jurídicas. Es decir, en dos preceptos distintos, dos preceptos jurídicos distintos se encuentra uno, el supuesto jurídico, y en otro diferente, la consecuencia jurídica. Eso es la ley en blanco. No es que en la realidad pues exista un precepto, ausencia del precepto legal aplicable. Y luego la insuficiencia de ley. En este caso se presenta pues cuando existe determinadas consecuencias, ciertas hipótesis, pero no son suficientes para aplicar a determinado hecho, a determinado acto. En ese caso pues hay legislado para este caso una parte. Está legislado parcialmente, pero no en su totalidad. Entonces aquí se busca cómo llenar ese vacío legal con otras normas jurídicas en otros cuerpos legales. Ahí está la legislación común, ahí están los principios del derecho, ahí está la equidad para llenar esos vacíos legales. En la ley injusta dice Sepúlveda Océs que existe cuando el precepto legal no cumple, no se subsume en el valor justicia. Y cuando un precepto legal no se inspira en la justicia, pues deja de ser norma jurídica. Pues la justicia, el derecho se inspira realmente en la justicia. Un derecho que pues deja de ser derecho. Así lo establecen pues los juristas, los estudiosos del derecho. En ese caso pues en la realidad pues no es tan cierto, porque hay que demostrar que el precepto legal que uno está aduciendo que no es justo, pues hay que demostrarlo de acuerdo con la Constitución. Por ejemplo, que contradice el artículo 4 de la Constitución Política de la República, que establece pues que en dignidad y derechos todos los seres humanos somos iguales. Esa es la ley injusta.
Pero para suplir estos vacíos legales que se dan de estas cuatro maneras, ya sea por falta de ley, ya sea por ley en blanco, ya sea por ley insuficiencia de ley o por ley injusta, pues existen cuatro formas de llenar, de colmar, de suplir estos vacíos legales. Y estas cuatro formas son por la analogía, por la equidad, por los principios generales del derecho o por la legislación común. De esta cuenta, pues, tenemos que la analogía es aplicar situaciones similares, casos parecidos. Yo creo que aquí ya comienzo a recordar cuando Claudia preguntó algo similar. ¿No es así, Claudia? Que no Sí, comprendía. así es, del artículo 7, ¿verdad? Exactamente, entonces yo explicamos pues y leímos el artículo 7 concatenado con el artículo 1 del principio de legalidad del Código Penal. El Código Penal está estrechamente ligado con el 7 del mismo código, es decir, el principio de legalidad con la exclusión de la analogía. En ese sentido, pues, la analogía se puede aplicar en todas las clases de derecho, a excepción del derecho penal. Entonces, la analogía también es una forma subsidiaria, una forma supletoria de aplicar, de llenar estos vacíos legales. En primer lugar. Luego tenemos la equidad. La equidad, dice Aristóteles, que es la justicia aplicada al caso en particular. Es la rectificación de la justicia. Entonces, pues, el Código de Trabajo establece en su artículo 15 que para suplir los vacíos legales que tiene el Código de Trabajo, las leyes relativas al derecho al trabajo y sus reglamentos, pues es permitida también la equidad. Los principios generales del derecho son pues los fundamentos sobre los cuales se inspiran tanto legisladores como juzgadores sobre la aplicación del derecho a casos particulares. Entonces son patrones, son modelos, son paradigmas sobre los cuales legisladores y los legisladores se inspiran para poder aplicar el derecho. Y luego la legislación común, que es el patrón, es el primer derecho, es el derecho troncal, el derecho que aparece en primera instancia en el origen del derecho, es el derecho civil. Y por eso es el derecho que le llaman común, porque de ahí partieron todos los derechos. El derecho penal, el derecho constitucional, todos los derechos emergieron, surgieron del derecho civil. Y por eso es que también se le denomina derecho común. Y es una de las formas supletorias de cubrir también estos vacíos legales. De esa cuenta, pues, el derecho común es una de las formas de suplir estos vacíos legales. Si tienen alguna pregunta, ahora dejamos abierto a especie también ya de repaso. Si tienen alguna pregunta también de la interpretación de la ley, pero si tienen ya de todo el tema o del contenido, perdón, de lo que va a ser objeto de evaluación en el segundo examen parcial, con mucho gusto. Estamos a la orden. Licenciado, sí, buenas noches. Lo que viene en el contenido del examen del libro empieza desde derecho subjetivo hasta técnica jurídica. Efectivamente. Gracias. Si tienen alguna duda desde derecho subjetivo hasta técnica jurídica, con mucho gusto. También de interpretación, de integración, también puedo abarcar esos temas. Tenemos tiempo.
Sobre el capítulo 10, licenciado, yo ese día no me conecté a la clase. La diferencia entre sanción y coacción. Sí, eso le iba a decir yo. Cuando me hablan de capítulos, yo tengo que tener el libro abierto o buscarlo en el libro para. Entonces, si ustedes me dicen ya el tema específico, es mucho mejor. Entonces, la diferencia entre sanción y coacción. La sanción es como la primera instancia como para hacer efecto o llevar a cabo la coercibilidad de la ley, ¿verdad? Usted sabe que una ley, cuando no se cumple voluntariamente, el Estado tiene mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. Pues cuando el deber jurídico es incumplido, se lleva a cabo la sanción. Es la primera instancia. Pero si la sanción no es cumplida de manera efectiva y voluntaria, ahí viene ya la coacción, porque la coacción es la aplicación forzada de la sanción. Es decir, a mí me dicen, mire, me dice el juez, usted le tiene que pagar 25,000 quetzales a Juan Pérez porque se comprobó durante todo el proceso en esta sentencia que usted es responsable de pagarle esa cantidad de dinero. Vengo yo y hago caso omiso, ¿verdad? Entonces viene Juan Pérez y me traba embargo sobre una casa, ¿verdad? Y a la vez pues puede trabarme embargo y decretarme una medida de arraigo. Arraigo es no salir del país, ¿verdad? Esa ya es una coacción, ¿verdad? Para que yo pague, porque si yo no pago, pues me pueden rematar un bien inmueble, ¿verdad? Entonces ya la coacción es un grado superior a la sanción. La sanción es, pues, me dice el juez, pues, pague eso. Pero vengo yo y no lo pago. Entonces viene el juez y a pedido de Juan Pérez, pues, me coacciona para que pague a través de un embargo, a través de un remate. No sé si le queda claro, Alan. Sí, licenciado. Sí, me queda claro. Bueno, Gracias. bueno. Podría decirse que la sanción es como lo justo, o sea, por ejemplo, si Lo primario, porque las dos son justas, ¿verdad? Las dos son justas porque lo que requiere el otro es que, de alguna manera, hacer efectivo su derecho. Porque de forma primaria no le quieren pagar, entonces viene el otro y hace efectivo otro mecanismo superior. pues como una sanción más fuerte. Exactamente, eso es. Es como un castigo, Es un castigo superior. la sanción. No, bueno, las dos son un castigo. Coacción. La coacción es un castigo superior a la sanción. Cuando ya aplican la fuerza. Coacción obliga. La coacción obliga. Las dos obligan, pero lo que pasa es que la otra tiene un grado mayor de obligación. Sí, Nicole. Entonces la diferencia sería que la sanción es voluntaria y la coacción es... De alguna manera sí, ¿verdad? Pero no es tan voluntaria porque si usted, digamos, no le obedece a un juez, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Ya, gracias, licenciado. Otra pregunta, señor, disculpe, ¿el examen lo va a hacer por Moodle? No, ya lo estoy preparando por Classroom. Perdón, por Moodle. A mí se me hacen, como lo hice en el primer parcial, Moodle.
Licenciado, perdone. Yo le quiero hacer una pregunta que espero que no me regañe. Es una pregunta que me da risa, pero lo que pasa es de que de verdad tengo duda. Como se recuerda que la otra vez yo le preguntaba que uno de los temas que me ha costado muchísimo entender es lo de la jurisprudencia. Hasta que caché que, digamos que cada tema que vamos, o sea, que la jurisprudencia tiene como diferentes maneras de verlo, ¿verdad? Diferentes formas. Entonces, aquí va mi pregunta, que es lo que me da un poquito de pena, pero bueno, voy a perder la vergüenza. Estaba viendo una serie, ¿verdad? Una serie de abogados, y entonces había una abogada que llevaba un caso de un divorcio, y entonces pues lo hizo súper bien, y viene su jefe y la felicita, y le dice, mira, te felicito porque llevaste muy bien el juicio, casi hiciste jurisprudencia, le dijo, ¿verdad? ¿A qué Es se que refiere? no. Los abogados no hacemos jurisprudencia. Ah, es que esa era mi Los duda. únicos, no sé si en otros derechos de otros estados, pero yo tengo entendido que tampoco. Los abogados, en todo caso es el juez, ¿verdad? El juez, al dictar una sentencia, e incluso tengo entendido que así es en Estados Unidos también, ¿verdad? Que me imagino que esa serie es gringa la que se está viendo. Entonces, Es una serie colombiana, pero cabal sí decía, y digamos que al momento en el que un juez haga jurisprudencia, como usted dice, ¿a qué se refiere con eso o qué es exactamente? usted no estuvo conmigo de plano entonces el semestre pasado. Bien, bien, sí estuve. Bien, jurisprudencia es un conjunto de fallos uniformes, ¿verdad? Con ciertas características. Vimos un artículo del Código Civil que debe de ser por lo menos 5 fallos, que no debe haber ni un fallo en contrario, para que se siente que se haga jurisprudencia, ¿verdad? Entonces ya con esas condiciones que establece ese artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, es fuente de derecho, ya es obligatorio el cumplimiento. Si usted le dice al juez, pues que ya hay jurisprudencia, pero un abogado, bueno, por eso es que es una serie, ¿verdad? Porque pueden decir lo que quieran, pero ya un abogado no puede sentar jurisprudencia. Ah, va, gracias, licenciado, que tenía esa duda. No, un abogado jamás puede sentar jurisprudencia. Entiendo en este caso que es como sentar un precedente. Un precedente, pero de todos modos es el juez. Sí, exacto. El juez sentaría por ejemplo, en base tal vez del caso que ella llevó a cabo, ¿verdad? Pero es el juez en definitiva el que va a decir sí o no. Sí, exacto. Pero ahorita que pues, la compañera estaba mencionando eso, obviamente en las series se menciona mucho de que, por ejemplo, cuando llevan un caso específico y quieren como que el juez determine a favor, citan algún juicio que haya pasado y que el juez favoreció en ese caso a las personas, al abogado y a las personas. Entonces, ese es el precedente. Ahora la jurisprudencia es aparte. La jurisprudencia en Guatemala no hay jurisprudencia en lo penal. Lo que sí existe es el precedente. Ya. Licenciado, ¿Sí? tengo entendido que la jurisprudencia es un conjunto de doctrinas que son emanadas de la Corte Suprema de Justicia, así como también de la Corte de Constitucionalidad. Es así, ¿verdad? Que complementan o interpretan el alcance de obras de fuentes formales. Ajá. Así está. Sabes que aplica, que es de carácter obligatorio, pero es solo para los demás tribunales. Ajá. Ah, bueno. Eso es entonces. Usted lo puede citar, ¿verdad? Si ya se resolvió en ese sentido, usted lo puede citar en tal caso o en tales casos se resolvió así, 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 ¿verdad? Nosotros, pues, con un compañero, pues, ganamos un caso en base a la jurisprudencia. Era un lote de terreno que no querían escriturar y lo habían vendido por un simple documento privado, ¿verdad?
pero se había perfeccionado el contrato porque ya el contrato, pues, habían pagado la cantidad de dinero. Ahí lo que hacía falta era otorgar eh, la escritura pública, ¿verdad? La escritura le llaman relativa de dominio, pero lo que hacía falta era eso, y entonces el juez ordenó, la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisprudencia, ordenó que se otorgara la respectiva escritura traslativa de dominio. Eso nos llevó a nosotros 3 años, y esta gente llevaba más o menos 8 o 10 años con abogados anteriores. Entonces, esto es para ligas mayores, jóvenes. No vayan a creer que es ni siquiera para recién graduados. Y hay abogados que todavía se mantienen repasando esos casos, ¿verdad? Jurisprudencia. Por ejemplo, mi jefe Estudiando. me decía que él se mantenía estudiando, y yo dije, pues ya está graduado, ¿que estudia? Y me dijo que se mantenía revisando jurisprudencia. Entonces ahora ya entiendo el contexto. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Sí, Luis, adelante. Gracias. Si pudiera, por favor, explicarnos otra vez sobre acción y pretensión. Mire, acción es una facultad, es un derecho subjetivo, que lo puede hacer valer o no lo puede hacer valer. Yo tengo, o usted tiene, la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia a hacer valer sus derechos. Esa es la acción, ¿verdad? Ahora, la pretensión es cuando usted ya acude, ¿verdad?, al tribunal a través de una demanda, a través de una denuncia, a través de una querella, a hacer valer sus derechos, para que se hagan efectivos esos derechos. Así, en forma sencilla, pues. Entonces, la acción es esa posibilidad que usted tiene de acudir, pero es un derecho constitucional, artículo 29 de la Constitución. Y la pretensión ya es cuando usted se comparece, ya llega directamente al tribunal a hacer efectivo este derecho. Gracias, licenciado. Yo pues solo medio me conecté y no le presté atención. Cuando se dice que una ley es interpretativa, ¿me podría explicar usted? Yo no sé por qué dicen eso, porque todas las leyes son interpretativas, ¿verdad? O Sí, se pueden exacto. interpretar. Ajá. Entonces, Toda ley es interpretativa, exacto, pero o sea, que cada sea quien la interpretar interpreta. que otra, eso es harina de otro costal, pero todas las leyes hay que interpretarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el artículo 10 de la ley del organismo judicial es una ley, una herramienta, un instrumento que nos utilizamos todos para interpretar las demás leyes. A eso se podrían estar tal vez refiriendo, pero no sé qué uso le darán realmente. Sinceramente desconozco cuando dicen que una ley es interpretativa, ¿verdad? Tal vez podrá referirse a la propia ley del organismo judicial, ¿verdad? No sé. Realmente desconozco. Porque todas las leyes, para mí, en mi criterio, todas las leyes son interpretativas. Gracias. ¿Algo más? Con mucho gusto.
Ahora jóvenes, o callen. Hay un principio del derecho canónico, no sé si ya lo saben, pero el que antes lo utilizábamos nosotros, los que ya peinamos muchas canas, y sin saber que era un principio del derecho canónico, que el que calla, otorga. Viene haciendo uso de este principio. Entonces, pienso que más o menos está entendido el tema y no tienen muchas dudas. Tienen acá los muchachos, no tienen dudas. Sí. Entonces, nos vemos el próximo día de clases. Y ya voy a estar más atento a los micrófonos. Mucho gusto en saludarlos. Pasen feliz noche. Gusto en saludarlos. Gracias, Licenciado, buenas noches. Buenas noches.